Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro vídeo de cinética química. En este caso veremos las reacciones de primer orden, pero en fase gaseosa. En el vídeo anterior obtuvimos una ecuación cinética integrada que era tanto válida para reacciones en fase gas como en fase líquida, porque quedaba en función de concentraciones. En concreto, aquella ecuación tenía esta forma que voy a dibujar aquí. Para una reacción de tipo A para dar productos, pues era neperiano de concentración de A partido de A0 igual a menos la constante cinética igual a menos K por el tiempo. Esta ecuación es válida para reacciones en fase líquida y también para reacciones en fase gas. Sin embargo, en el caso de una reacción en fase gas, pues podemos relacionar la concentración con la presión parcial del gas siempre que sea un gas ideal, utilizando la ecuación de estado P por V igual a NRT. Si utilizamos P por V igual a NRT y pasamos el volumen dividiendo a los moles, la presión es N partido de V por RT, y N partido de V, ya sabemos, es concentración molar, son moles litro. Por tanto, si lo particularizamos para un reactivo que llamamos A, pues la presión de A es la concentración de A por RT, y despejando la concentración de A, nos queda la presión parcial de A dividida por RT. Como la ecuación cinética para una reacción de orden 1, la ecuación cinética integrada para n igual a 1, es el cociente de concentración de A entre la inicial y RT van a ser iguales tanto inicialmente como al cabo de un cierto tiempo t, pues podemos reemplazar en esta ecuación la concentración de A al cabo de un cierto tiempo por la presión que ejerce A partido de RT, utilizando la ecuación del gas ideal. Y la presión y la concentración inicial pues es la presión inicial partido de las mismas condiciones, la misma temperatura, y por tanto esto permite, como puede verse, simplificar los RT que van dividiendo y por tanto nos queda la misma ecuación de la que partimos, pero en función de presiones. La presión de A al cabo de un cierto tiempo, T, partido de la presión de A inicial, es menos la constante cinética de la reacción por el tiempo. Esto quiere decir que en las cinéticas de orden 1 no es necesario trabajar con concentraciones, podemos directamente trabajar con las presiones, porque en fase gaseosa generalmente nos van a dar presiones iniciales y nos van a pedir presiones finales al cabo de un cierto tiempo. Pues no hace falta que utilizando esta fórmula pasemos de presión a concentración, podemos directamente en la ecuación cinética integrada trabajar con presiones. Bueno, las cinéticas de orden 0 y orden 2 que vamos a ver a continuación, también se puede pasar de concentración a presión para una reacción en fase gas, eso no es problema, pero los RT no se simplifican como en este caso, queda por ahí un RT molestando y es un poco menos atractiva la ecuación en función de presiones, pero también la podemos utilizar. Bien, una vez comentado este hecho y que podemos usar la fórmula, la misma ecuación en función de presiones, vamos a pasar a hacer un par de ejemplos. Vamos a coger un par de ejemplos, que es como mejor se entiende cómo funciona esto, y los vamos a comentar un poco. Un ejemplo práctico, el 1. Nos dice que, nos habla de una sustancia, el PDTB, el peróxido de diterbutilo, que a una presión de 800 milímetros de mercurio, 147 grados, tiene una vida media la vida media es de 8 por 10 a la 1, 80 minutos, y pregunta que cuál será la presión parcial, cuál será la presión del PDTB al cabo de 125 minutos. Bueno, pues nada, se asume que es una cinética de orden 1, que la n es igual a 1, nos da la vida media, T1 medio vale 80 minutos, inmediatamente determinamos la constante de velocidad, porque para una cinética de orden 1 la vida media es neperiano de 2 entre la constante, es decir, la constante es neperiano de 2 partido de la vida media. Logaritmo neperiano de 2 entre la vida media, que son 80, me da la constante cinética. Y en cuanto tengo la constante, aplicamos la ecuación cinética integrada y ya podemos calcular lo que nos pide. Tenemos 8,66 por 10 a la menos 3. Eran minutos, 80 minutos. 80 minutos, por tanto la constante es en minutos a la menos 1. Y ahora pues pasamos a determinar la presión que tenemos al cabo de ese tiempo. Neperiano de la presión de PdTB
final entre la presión inicial de PdTb, voy a poner el 0 arriba, porque, bueno, como no sé, si no se nos liará, igual a menos la constante cinética por el tiempo. Sustituimos en la fórmula neperiano de la presión al cabo de un tiempo de 125 minutos de PdTb, esa es nuestra incógnita, el numerador del neperiano. La presión inicial, 800 milímetros de mercurio, igual a menos la constante cinética, 866 por 10 a la menos 3. Minutos a la menos 1. ¿Y cuánto tiempo vamos a dejar que transcurra? 125 minutos, pues por 125 minutos. Minutos se van con minutos a la menos 1, importante que el tiempo esté en la misma unidad que la constante para que se simplifique, y de aquí despejamos la presión del PdTb, que va a ser igual a, tomamos exponencial a ambos lados para eliminar el neperiano de aquí, pasamos el 800 multiplicando, así que me queda 800 milímetros de mercurio por e elevado a menos 866 por 10 a la menos 3 por 125, como todo exponente de exponencial a dimensional, y por tanto aquí, bueno, haciendo el cálculo obtendríamos el resultado en milímetros de mercurio. Esa es la presión parcial del reactivo al cabo de 125 minutos, que va a ser, claro, va a ser considerablemente menor de 800 milímetros de mercurio porque han transcurrido 125 minutos. Bueno, depende de la velocidad de la reacción, va a ser menor. Puede ser mucho menor o no, dependiendo de la velocidad, lógicamente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo práctico, el B. Nos dice que utilizando datos de la tabla 15.4, es del Petrucci, y bueno, nada, simplemente en esa tabla me da para el óxido de etileno, que representa por CH2 dos veces O, el óxido de etileno, dice que al calentarlo descompone en metano gas, el óxido de etileno gas descompone metano gas más monóxido de carbono gas, y me da las dos cosas, la vida media, podemos coger la vida media, que son 56,3 minutos, y da también la constante, pero están relacionadas. Voy a poner la vida media porque muchas veces la dan como dato, y hacemos el pequeño cálculo de la constante cinética como neperiano de 2 partido de la vida media. Neperiano de 2 partido de 56,3 minutos, pues esto nos da una constante. Bueno, lo que pasa es que aquí la tabla la da en segundos, vaya por Dios. Yo no la voy a pasar a segundos, no merece la pena. La puedes pasar a segundos si te apetece, pero neperiano de 2 entre 56,3 pues nos da 0,012. 0,012, pero es en minutos a la menos 1. Eso, minutos a la menos 1. Bien, y ahora nos pregunta la presión parcial del óxido de etileno y la presión total del gas encerrado en la vasija al calentar a 415 grados, transcurridas 30 horas. Y tenemos una presión inicial, vamos a llamarlo A, para no copiarlo, porque parece un poco rollo. Tenemos una presión de A del óxido de etileno inicial de 782 milímetros de mercurio. Y el apartado A me pide que determine la presión parcial al cabo de 30 horas, o sea que deje pasar 30 horas y que determine cuánto vale la presión de A. Y después también me pregunta, esto es el apartado A, y el apartado B me pregunta por la presión total. ¿Cuánto vale la presión total? ¿Cuánto valdrá? Bueno, podemos hacer un pequeño esquema. Tenemos un recipiente que inicialmente tiene solo a tiempo cero. Cuando pase el tiempo que nos especifica, que es de 30 horas, ¿qué habrá? Bueno, pues A va a quedar algo de A, va a quedar A más o menos, depende de la velocidad de reacción, y se va a formar además metano y se va a formar además CO. Por tanto, la presión total es evidente, ¿no? La presión total aquí en este recipiente pues va a ser la presión que aún ejerce A porque no ha desaparecido todo, más la presión de metano que se ha formado, más la presión de CO que se ha formado. Y es muy fácil escribir la presión de metano y de CO en función de la de A, porque ¿cuánto metano se forma en la reacción? En la reacción se forma unos moles de metano que son los mismos que desaparecen de A. Y esto también se puede decir en función de presiones, es decir, la presión que desaparece de A es la que se va a formar de metano. Si de A desaparece una atmósfera de presión o 1 milímetro de mercurio, se forma uno de metano. Las reacciones van mol a mol, pero también pueden ir litro a litro o atmósfera a atmósfera.
Por tanto, una atmósfera que reacciona del óxido de etileno forma una atmósfera de metano y una de CO. Esto significa que la presión de metano se puede calcular restando la presión que había inicialmente del óxido de etileno menos la presión que hay al cabo de ese tiempo, de 30 horas. Esta diferencia da lo que ha reaccionado de óxido de etileno. Inicial menos final es lo que ha reaccionado. Y para CO lo mismo. ¿Cuánto CO se forma? Pues la diferencia entre la presión inicial del óxido de etileno y la presión final. Esa diferencia es el CO que se ha formado. Por tanto, aquí tenemos presión del óxido de etileno más 2 veces la diferencia entre la presión que había inicialmente y la presión que hay al final, que es lo que ha reaccionado. 2 veces porque bueno, se forman 2 moles, uno de metano y otro de CO. Por tanto, hay que multiplicar por 2 esa diferencia entre la presión inicial y final. Esto nos da la P total que va a haber en la vasija. No sé si se entiende, esto es un poco lío, hay que pensarlo un poco. Y bueno, nada, el apartado A, ¿qué presión voy a tener al cabo de 30 horas? Pues utilizamos la ecuación cinética integrada. La presión de A, insisto, llamo A al óxido de etileno, partido de su presión inicial es menos la constante cinética por el tiempo. Podemos despejar de la fórmula la presión final que va a haber, que va a ser la inicial por elevado a menos la constante por el tiempo. La inicial son 782 milímetros de mercurio por elevado a menos la constante, que son 0,012 minutos a la menos 1 por 30 horas. Pero bueno, hay que tener cuidado no mezclar minutos con horas. La cosa es fácil, ¿no? 1 hora 60 minutos. 1 hora 60 minutos. ¿Qué acabo de hacer aquí? 30 horas. Es que la constante son minutos a la menos 1. Claro, minutos con minutos a la menos 1 se va, horas con horas se va y queda dimensional. No veía. Y ahí tenemos la presión inicial del reactivo A. Y ahora tan solo tenemos que sustituir aquí, en esta fórmula, perdón, no sé qué he dicho, esta es la presión final que hay al cabo de 30 horas del reactivo A. Es la presión aquí. Vamos a ponerla, que no lo estoy haciendo bien, presión de A, y aquí tenemos la presión de A inicial. Y la diferencia entre la inicial y la final es lo que ha reaccionado, que es lo que se ha convertido en metano y CO. Por tanto, si venimos aquí, sustituimos esta presión que acabamos de obtener en la fórmula de la P total, y aquí sustituimos la inicial, que son 782 milímetros de mercurio, menos la presión final, y así ya tenemos la total. De esta forma conseguimos la presión total que hay en este recipiente al cabo de 30 horas. Bien, vamos a... Bueno, no sé si se entiende, me ha quedado regular esto. Vamos a pasar a las cinéticas de segundo orden en el próximo vídeo. Calcular la ecuación cinética integrada para una cinética de primer orden, igual que esta es la... Perdón, calcular la ecuación cinética integrada para una cinética de segundo orden, igual que esta es la de primer orden, y determinar también la relación entre la constante y la vida media para cinéticas de segundo orden, y hacer un ejemplo sobre ellas.